Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Mónica Bate y junto a Alessandra Buroto y Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 31ª edición de Irrupciones en el MAC, el podcast de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Esta tarde liberaremos nuestra conversación con la investigadora y curadora alemana Bettina Korintenberg, actualmente directora de IFA Galleries, del Instituto de Relaciones Culturales Internacionales de Alemania, y que además curó junto a Bruno Latour, Peter Weibel y Martin Guinard la gran exposición en el icónico ZKM, el Centro para Arte y Nuevos Medios de Karlsruhe en Alemania, que se titula Critical Zones, Observatories for Earthly Politics. Además estamos acompañadas nuevamente en Irrupciones por nuestra amiga de la casa, Claudia González, quien está presentando en el ZKM la obra Hidroscopía Loa, de la misma serie de trabajos que pudimos ver en la Sala Nilla hace 5 años en el MAC. Por aquella época, Claudia nos mostraba los resultados de la investigación artística del río Mapocho, donde materializaba la fragmentación del curso del río a través de andamios de madera, clepsidras, circuitos y grabados láser, todo fundido por el sonido del goteo incesante y ondas cuadradas. Nos reunimos para entrar a la zona crítica, una capa de unos cuantos kilómetros de espesor, muy frágil, reactiva y heterogénea, ahí donde ocurre la vida terrestre y estamos relacionados con todas las formas de vida y entidades. De esta manera, la exposición nos invita a tomar nuestro propio camino para visitarlo, tanto de manera física como virtual. Esta zona ha sido denominada crítica, porque ha ingresado en una suerte de unidad de cuidados intensivos y requiere de todos los esfuerzos posibles para asegurar su bienestar. Pero, ¿cómo cuidar de algo que aún no comprendemos? Es ahí donde también se presentan los territorios fantasmas, que es una forma de entender el territorio más allá del espacio y tiempo que de una manera topográfica. Coincidentemente, Claudia analiza a múltiple escala uno de los ríos más contaminados de Chile, el río Loa, tanto en su composición química y microorganismos como la manera en que afecta a las personas que viven alrededor. Es ahí donde la sensibilidad artística se articula con la sensibilidad científica para entablar un puente con la sociedad. Entonces, te damos la bienvenida a una nueva edición de Irrupciones en el MAC. Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando una nueva sesión de Irrupciones en el MAC y nada, vamos a empezar el año con 2 grandes invitadas. Tenemos con nosotras a Claudia González, artista chilena, y a Bettina Korintenberg, del ZKM. ¿Cómo estás, Bettina? ¿Cómo estás por allá? Gracias, estoy muy bien y es un gran placer y un gran honor de estar ahí con vosotros y a conversar. Buenísimo, gracias. Clau, ¿qué nos cuentas tú? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente a Irrupciones en el MAC en esta nueva temporada. Es tu segunda vez. Estuviste con Mi Bárbara segunda, González. Estuvo muy exacto, sí. buenísimo. Bueno, las saludamos y estamos súper contentos y contentas de tenerlas acá. Y bueno, no sé si empezar directamente con las preguntas que opinas tú, Ale, o vamos con... Vamos. Bien, nos vamos directo al grano. Bueno, para comenzar y contextualizar un poco, nos gustaría que ambas nos hablaran un poco de qué idea tienen ustedes de cómo el arte contemporáneo y los artistas que trabajan en arte contemporáneo tienen un papel importante en un sentido social, político, de cómo se va configurando el mundo, de cómo se lee el mundo, y pensando también en esta idea de lo crítico, ¿no? De que estamos viviendo en un periodo complejo de leer en todo sentido. Y bueno, y también ya como puntualizando más dentro del arte contemporáneo de cómo el arte y nuevos medios o el media art propone todas estas áreas de lectura, que es la tecnología, la sociedad, la ciencia también, imaginar también posibles futuros, todos esos asuntos. ¿Cómo ven ustedes este rol? ¿Desde dónde se podría abordar? Para luego, bueno, después vamos a ir con otras preguntas que profundizan más en cosas específicas. Clau, ¿cómo lo ves tú? Es una pregunta que me parece súper
importante y necesaria hacerla en este periodo, en este contexto, porque la situación como que estamos viviendo actualmente de pandemia, de crisis social, de crisis medioambiental, son absolutamente transversales, digamos, como que a todas las áreas de, digamos, del conocimiento como a las prácticas humanas nos llega. Entonces me parece fundamental que el arte contemporáneo, como también las y los artistas, tengan una conversación con ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Con esos ámbitos, con esas realidades o con esas dificultades también. Entonces, considero que es una necesidad hoy en día hacer esa pregunta y también interpelar no solo, digamos, como al público vinculado de manera directa con el arte contemporáneo, sino también a distintos estratos de, digamos, distintos tipos de público para poder generar un puente, una conexión o un diálogo, un cuestionamiento también sobre esta compleja realidad que nos ha tocado enfrentar. En ese sentido, considero que el rol, obviamente, nosotros y nosotras inmersos en la producción artística, el rol del arte contemporáneo es muy importante justamente porque nos entrega herramientas de leer el entorno, de leer la realidad, de leer el mundo de una manera mucho más sensible. Y en ese sentido también el arte medial o el media art, con todas estas transdisciplinaridades que se implementan, que se ponen en práctica, llega también a lecturas, a problemáticas, digamos como a mirar y a observar y a indagar también desde múltiples lugares, desde múltiples sensibilidades. Y es muy interesante lo que está pasando en ese ámbito de producción de arte. Hay muchas como interconexiones entre artistas, científicos, ¿no es cierto? Digamos, no sé, las conexiones están ahí, digamos, como emergiendo y hay algo que es muy interesante lo que está pasando. Uh-huh. Buenísimo. Y en relación a esta idea de la multiplicidad de miradas que comenta Clau, me gustaría, Bettina, que tú te refirieras un poco a esta misma idea, porque en el fondo tú estás trabajando en un centro, el ZKM, que en castellano creo que es Centro para Arte y Medios, ¿no? La traducción de la sigla. Justamente es un centro que parte de esta idea del encuentro de disciplinas, ¿no? De las miradas cruzadas, del ver el mundo de una manera ampliada también. Entonces, ¿cómo ves tú, desde tu rol de curadora, esta misma idea, ¿no? Esta misma idea de este papel del arte contemporáneo y específicamente de los nuevos medios en relación a estas contingencias? Ya, Claudia ya ha tocado muchos aspectos muy importantes para el ZKM en general, pero también para específicamente la exposición de zonas críticas o critical zones, observatories for sleep politics, como es el título en inglés. Y es justo esto que estamos viviendo, una época, un tiempo sin precedente de múltiples crisis y que estamos como buscando totalmente nuevas vías de vivir o de convivir en este planeta, de verdad, en una situación muy precaria, muy frágil. Y entonces lo que también proponemos con esta exposición es con respecto a lo que has dicho de la colaboración o de la multiplicidad, justo eso, vemos la exposición un poco como una asamblea que unifica muchas disciplinas distintas, ¿no? Tenemos muchos artistas y eso creo que también es un rol específicamente del arte contemporáneo, que no es así un mundo aislado del l'art pour l'art, del modernismo, ¿no? Sino que es un ámbito bastante abierto de colaboración, de sensibilidades, de intuiciones, de imaginaciones que entonces se unen. Y algo que es bastante importante o especial en esa exposición de zonas críticas es que la mayoría de los artistas
colabora con científicos. Entonces, se unen así sensibilidades distintas. Por un lado, el modo científico de análisis, de trabajar con datos, pero que queda bastante abstracto, ¿no?, para la sociedad. Y entonces viene por otra parte esa sensibilidad artística también de crear una presencia, un modo afectivo, de una intensidad muy fuerte que articula, y eso cuenta especialmente para el cambio climático, las mutaciones en nuestro entorno, que no lo vemos o no lo sensuamos, ¿no?, en la mayoría de las veces. Y entonces los artes tienen un rol como testimonio y también de hacer presente, visible y crear unas experiencias muy intensas de lo que está pasando, ¿no? Eso es un poco lo que creo con respecto a esto. Es interesante lo que dices, Bettina, porque pareciera que dentro de la, digamos, evolución de las artes o del rol de las artes, porque justamente las artes han tenido diversos roles a lo largo de la historia humana, y pareciera que hoy día nos encontramos en una coyuntura, en un momento de máxima intensidad, donde el arte en general, el arte contemporáneo, por supuesto, pero los artistas contemporáneos no solamente buscan dialogar con otras disciplinas, con otros campos, sino que se sitúan como estos testigos, ¿no? Pero es un testigo que no está solo, es un testigo que requiere de una noción de colectivo. Cuando los artistas hoy día están trabajando, buscando diálogos con la ciencia, no lo hacen pensando en conseguir un dato. Tal vez así empezó, tal vez en una especie de transferencia inicial de conocimientos, de datos, etcétera. Tal vez empezó con esta idea de apoyarse mutuamente para la divulgación, ¿no? Pero hoy día la producción artística está diciéndonos, sobre todo los artistas mediales, nos está diciendo cuestiones mucho más complejas. Es como si ya no fuera posible otro arte contemporáneo sino bajo estos códigos. Es como si a veces me da la sensación de que las artes mediales o en este cruce, ¿no?, entre arte, ciencia, naturaleza, sociedad, tecnología, ese es el arte que se produce ahora y es el arte del futuro. No, ya no es posible, pareciera, el arte por el arte. Ya no es más posible el arte por el arte. Y que no es solamente activismo, no es solo activismo, es un cambio de paradigma. No sé si eso también lo notas o es algo que está en proceso o es algo muy diverso que en realidad no podríamos todavía tener esa conclusión. ¿Qué piensas? Tengo la misma sensación de lo que tú dices, que estamos un poco viviendo un tiempo que requiere otro rol, ¿no?, de artista. Y creo que aparte de ser testigo o hacer visible, crear una presencia, una sensualidad muy, muy fuerte, es también a lo que señalas un poco tú, tiene también como un rol de mediador, ¿no?, de como puentes entre la ciencia y también la sociedad. Creo que con respecto a la exposición de zonas críticas o a la problemática de esas mutaciones de la Tierra, es justo que necesitamos a los artistas como puente, ¿no?, como puente visible, auditiva, para crear como nuevas representaciones también por lo que en la exposición llamamos lo terrestre, ¿no? La zona crítica es un poco, o lo que proponemos es un cambio de cosmología. Es que ponemos la pregunta, ¿dónde vivimos? Y suponemos que ya no sabemos muy bien dónde vivimos. No vivimos sobre el globo, que es un poco la imagen enigmática, ¿no?, para relacionarnos con nuestro territorio de vida. Pero en principio el globo es una imaginación que viene una imaginación también de cartografía, de grados de latitud y longitud, ¿no?, de puntos cardinales. Pero nuestro
territorio vital. Y lo que proponemos es girar o hacer un cambio de esa imagen del globo a la así llamada zona crítica, que no es el planeta, no es un cuerpo astronómico a distancia de nosotros, sino es esa capa muy, muy fina que está solo como unos kilómetros, ¿no?, de altitud. Y es una capa muy frágil, muy reactiva, muy heterogénea, y es la zona de la vida. Es específicamente donde encuentras la vida en la Tierra. Entonces estamos dentro de esa capa fina, dentro de todos estos procesos, y estamos relacionados con todas las formas de vida, con todos los seres, con todas las entidades y con todos los procesos ahí bioquímicos que pasan en esa zona. Entonces esto es un poco la novedad, y necesitamos, o nos juntamos, mejor dicho, con el arte, los artistas, los científicos y también los ciudadanos, ¿no?, la sociedad, para provocar un cambio de actitud, un cambio de práctica, un cambio de modos de convivencia en esa zona. Uh-huh, uh-huh. Es un poco lo que planteaba Barthes hace muchos años atrás, esta pregunta de cómo vivir juntos, que es una pregunta muy, muy trascendental, muy antigua. Yo creo que el ser humano se ha preguntado eso permanentemente, pero que hoy día, con este contexto profundo además, adquiere nuevas connotaciones. Justamente entrando en zonas críticas, te queríamos preguntar cómo es que se organizan los distintos núcleos que fueron estructurando esta exposición, cómo surge, en primer lugar, esta idea hasta que se concreta, y también comentar que lo que nos decías a tiempo atrás, que la exposición se va a mantener abierta hasta agosto, ¿no? Entonces, afortunadamente la exposición va a poder ser visitada en distintas modalidades todavía por un tiempo más. Pero nos gustaría saber cómo es que se inicia el proyecto y cómo finalmente se estructura, porque seguramente la estructuración, es decir, estos núcleos fueron muchas veces pensados, se descartaron algunas ideas, surgieron otras, y finalmente se plasma en esta exposición que es como también una especie de tierra, de terruño, de terrícola. Tiene eso que ustedes hablan de lo terrícola, es decir, del hogar, ¿no?, del hogar en que estamos inmersos, habitando esta primera capa, ¿no?, donde ocurre la vida. Bueno, sí, hay que decir que trabajábamos en el proyecto 3 años, entonces fue muchísimo tiempo, y claro, Bruno Latour es por, no sé, 20 años o más de 20 años que está tratando estas temáticas, aunque claro, con el tiempo siempre van evolucionando, y fue también lo mismo con esa exposición, que al principio lo habíamos planificado de otra manera, pero al pensarlo y al trabajar con los artistas y con todos los colaboradores, es un proyecto muy, muy colaborativo. Tenemos muchos científicos por todo el mundo trabajando con nosotros, pero también, bueno, eso es a una dimensión global, pero también tenemos muchos colaboradores a un nivel local, ¿no?, en Karlsruhe y en los alrededores, porque al preparar la exposición también hubo un curso en la universidad que está en el mismo edificio que el ZKM, entonces trabajamos con estudiantes, postgraduados, y también hicimos como una invitación a instituciones y actores en la ciudad y en la región para que se junten con nosotros para explorar un poco que llamamos lo terrestre, o que Bruno Latour llama lo terrestre. Y entonces es un proyecto bastante abierto. No sabemos qué estamos buscando. Hacemos como proposiciones, pero queremos explorarlo con todos los colaboradores y también con los visitantes. Y para esto creo que tenemos ese motivo del observatorio que también has mencionado tú, es muy importante para nosotros porque señala un poco otro tipo de
actitud y de relación, de relacionarse. Por un lado, si ves un poco la etimología del latín, de observare, es por un lado eso de observar, pero también implica una actitud de cuidar, de valorar. Y creo que es justo esto que necesitamos en este momento. Es una actitud de tener una presencia, una atención muy de detenerse y observar y de descubrir de nuevo sin ya tener unas ideas en mente, porque eso también es la zona crítica. No se puede comparar ninguna parte, en cada parte se articula de otra manera, entonces siempre hay que mirarlo con mucha atención. Y por otro lado, esta actitud de cuidar, de cuidado, de esa idea de dependencia y de conexión, ¿no? De interconexión, que está también implícitamente en este modelo de observar. Uh-huh. Y por mi lado me gustaría también preguntarle a Claudia de cómo va desarrollando también esta idea de la observación, porque yo creo que en tu trabajo está implícito eso. O sea, es un trabajo que tiene mucho de político, de ver problemas sociales también, pero por otro lado también tienes el asunto de la observación. Has trabajado también con herramientas que te permiten observar aquellas cosas que a simple vista no vemos, ¿no? Por lo tanto, también creo que como para tomar esto que nos viene comentando de Tina y llevarlo a tu trabajo específico que está expuesto en esta exposición, valga la redundancia, Zonas Críticas, aparece este ánimo del el revisitar, que es una palabra que a mí me gusta mucho usar, que viene un poquito de la música, pero la idea de revisitar y que también podría citar a Francisco Varela en alguna de sus entrevistas en donde habla de justamente hacer presente el fenómeno, o sea, de meterse en la idea de la fenomenología y de liberarse un poco de los preconceptos y volver a revisitar, ¿no? Y reproponer desde ahí. ¿Cómo lo ves tú en tus procesos de trabajo? Sí. Claro, la observación está como súper presente y yo diría que muchas veces casi inconsciente. Pero creo que si vuelvo como un poco a la génesis del proyecto de las hidroscopías, parte como de una pulsión más bien de conexión entre este ser, ¿no es cierto?, humana, con organismos geográficos, organismos que están en vinculación y en coexistencia con nosotros, nosotras, y que pareciera ser que estamos desvinculados de ellos. Entonces, en ese sentido, el ejercicio de observación es más bien una metodología, un operar para poder entrar en conexión con entornos, en mi caso específicamente con los cuerpos de agua, y que por una condición, digamos, de la modernidad se nos ha impuesto una manera de relacionarnos con ellos que es desde la distancia, el distanciamiento, la separación, que casi que no hubiera como una interconexión. Entonces, las hidroscopías son un poco pretextos, dispositivos para poder volver a conocer, volver a establecer un diálogo y también como poder producir un acercamiento
un acercamiento al paisaje, un acercamiento al agua, un acercamiento al territorio, un acercamiento, uno podría decir, a la naturaleza, pero en el fondo es extraño decir nosotros, ser humanos, acercarnos a la naturaleza cuando en el fondo somos esa naturaleza también. Entonces, es más bien, como les mencionaba, una metodología que con las hidroscopías comencé a desarrollar de manera muy intuitiva, en donde el primer ejercicio era salir en el fondo del centro de la ciudad y acercarse al Mapocho, ¿no es cierto?, desde su nacimiento hasta su desembocadura y poder ahí ir analizando, observando, recogiendo y tomando nota de cómo era este, ¿no es cierto?, cuerpo de agua, organismo vivo, qué es lo que había en su interior, en su agua específicamente, en su sonoridad también, cómo se modificaba ese trayecto, cómo cambiaba el sonido, cómo también la naturaleza del agua, su composición, su color iba transformándose. Y cuando hacemos hidroscopía LOA, un poco lo mismo, pero tomando también en consideración algo que en el Mapocho fue difícil de ver, dada cómo se organiza en esta ciudad el recorrido del río, ¿cierto? Que está como tan encauzado, tan entubado, tan aislado de una conexión con la comunidad. En el caso del río Loa fue posible poder tener contacto con esa comunidad. No sé si por ahí se responde un poco la pregunta, Mona. Sí, totalmente. Recuerdo cuando hicimos el recorrido del río Mapocho, esto ya es como más anecdótico, quizás me salgo un poquito, pero vale la pena mencionarlo. Lo que tú dices es súper cierto, o sea, esto de este río súper tecnificado de alguna manera, que es bien impresionante. Incluso había zonas en donde no había cómo acceder al río. Creo que eso para mí es crítico. O sea, pensando en esta idea de la zona crítica, para mí es crítico no tener ese acceso a los cauces de agua, y creo que en ese sentido tu obra, tu trabajo es muy pertinente, ¿no? O sea, detecta una zona crítica así, pero muy crítica, por decirlo de alguna manera. Bien, no sé si continuamos. Ale, ¿tú querés continuar? Sí, quisiera que Bettina nos pudiera comentar cómo es que está organizada Zonas Críticas y justamente cómo fueron plasmados los distintos núcleos, ¿no?, de la exposición. Imaginemos un recorrido por Zonas Críticas. ¿De qué nos habla esta cartografía de la exposición propiamente tal? Bueno, empezamos un poco con eso de una reorientación o algo como reposición de dónde estamos. En la primera fase o al principio entendemos que no estamos en el globo, sino que estamos dentro de la zona crítica. Entonces empezamos con un observatorio enorme que es un modelo de un observatorio de las zonas críticas, como están así repartidos por el mundo, que es un modelo de uno de sus observatorios con que colaboramos, que está localizado en Francia, bastante cerca a Karlsruhe, en los bosques. Y entonces ahí proponemos a los visitantes que parten o empiezan a entender nuevamente qué es paisaje, que no es un río, una roca, unos árboles, que no son como entidades encerradas con fronteras, sino que son todos procesos, ¿no?, que conectan todos estos fenómenos el uno con el otro. Entonces, esto es como el primer paso, la relocalización del ser humano dentro de esa zona. Y después nos vamos a una sección que se dedica a una división que es muy importante para Bruno Latour, que es una separación de dos territorios. El territorio en que estamos como un ser jurídico, que es nuestro Estado nacional, y los territorios de los que vivimos, de donde vienen los recursos y que en el principio nos sostienen. Entonces esa separación es central
para entender un poco la finitud, ¿no?, de los recursos. Y quizá puedo leer una cita de Bruno para hacerle un poco presente, porque tenemos una pequeña publicación, una guía para los visitantes, y esa sección se llama Ghost Acreages, que sería como territorios del fantasma, ¿no?, porque no son visibles. Y entonces Bruno Latour escribe: Taking care of the land we live on would be fairly easy if we knew which land we live on. The problem is that we have no clear understanding of the soil that produces the resources out of which we gain our prosperity. There's no correspondence between the borders of our country and the real borders of the places that let us thrive. Entonces, esa noción de los territorios del fantasma es bastante clave para nosotros. Entonces, esa sección hace visible un poco, por ejemplo, del artista suizo Julien Charrière. Él se dedica a la extracción del litio en el Salar de Uyuni, que va a ser una explotación enorme, ¿no?, con lo que estamos también hablando, que los medios, las tecnologías están como aumentando tanto que ese paisaje, que ese ecosistema del Salar de Uyuni va a desaparecer dentro de muy poco. Eso es un poco otro nodo. Y otra sección se dedica a dos personas muy importantes para nosotros, que son Lynn Margulis, la bióloga, y James Lovelock, que juntos han creado eso que se llama Gaia Hypothesis, ¿no?, que es totalmente una mirada distinta a la Tierra. Es un poco la zona crítica también explicada. Eso es otro punto, digamos, y también tenemos una sección que se dedica a lo que se llama Earth Tidings, que son como noticias que nos señala la Tierra, y también Claudia está en esa sección, porque es lo que también ella describía antes, es eso de observar, pero también de revisitar y de dialogar con el lugar, ¿no?, de entender un poco el mensaje que el lugar en su complejidad nos da también de su estado de ser, ¿no?, de su precariedad, de su malestar. Y sí, es un poco esa sección, que es bastante amplia porque tenemos muchos artistas que se dedican, como Claudia, a una localidad con mucha profundidad en su entorno complejo, ¿no? No es solo el agua, son los territorios, son las comunidades que habitan ahí, pero claro, también son la extracción de recursos por la minería, que también señala otra vez a las tecnologías. Y claro, todo esto muy, muy concentrado, muy puesto en una obra de arte de un modo muy concentrado para obtener un poco una idea, una experiencia de esa complejidad. Uh-huh. Bueno, una de las ideas de Bruno Latour, entre otras, es justamente esta capacidad de red, ¿no? Es decir, hay esta interconexión entre dimensiones, entre actores, que muy pronto llama actantes, la relación viva, digamos, ¿no?, dinámica, entre diversas entidades, ya sean orgánicas o inorgánicas. Muy bonito también lo que comentaste sobre esta noción del paisaje, ¿no? El paisaje es esa trama, el paisaje no es estos elementos que uno puede identificar en estas especies de pintura, en la representación renacentista, ¿no?, donde había un paisaje humanizado, digamos, con los ojos de la humanidad del 480, sino todo lo contrario, un paisaje que es microbiano, que está repleto de conexiones, que establece conexiones químicas, orgánicas, pero también afectivas. Entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial que te hicimos, ¿cuál es el rol de los artistas? ¿Cuál es el rol del arte contemporáneo? Y a partir de lo que tú nos has comentado,
Resulta curioso que estas como imágenes, un tanto míticas incluso, Gaia, la versión mítica de Gaia o la versión mítica de lo ancestral, de la sabiduría, de los conocimientos ancestrales, la revalorización y revisitar el patrimonio ancestral de distintas comunidades, de pueblos originarios, en distintos lugares del planeta, nos puede llevar hacia una comprensión un tanto mítica, bucólica o hasta romántica de esas relaciones en red, ¿no? De esas microrelaciones en red. Sin embargo, no lo es. Hoy día la zona crítica no pasa por lo bucólico, ni por lo romántico, ni por una actitud New Age, digamos, sino más bien por una problematización profunda del aquí y el ahora. Algunos hablan del antropoceno como una manera de referirse a esas consecuencias. Tal vez me gusta más justamente esto de las zonas críticas. Es más escala de relaciones sociales, es más en una escala de red, no a una escala geológica, sino a una escala de red. Entonces, la pregunta es, ¿qué de mítico tiene esto? ¿Qué de bucólico tiene esto? ¿Y qué de político tiene esto? En términos globales, para los artistas. Bueno, quizá Claudia quiere primero y yo puedo después decir algo. Es totalmente político, pero porque yo ya he hablado mucho en el último tiempo. Quizá Claudia quiere empezar con esto. Sí. Hay algo de bucólico en esto, definitivamente. Y me parece que, porque sí, efectivamente es absolutamente político. En eso creo que estamos todos súper de acuerdo y se hace necesario también que siga siendo político. Pero creo que hay algo de bucólico en el sentido de que, volviendo a esta idea de la distancia, de ese distanciamiento, que más encima hoy es mucho más fuerte y se experiencia de manera muy crítica, es que no hay conciencia de dónde estamos, cuál es nuestro lugar, ¿cierto? Qué tan desorientados nos sentimos hoy en día respecto de esas nociones del planeta, de lo global, de lo local, ¿no es cierto?, de la naturaleza, de la figura o la noción del ser humano, de los ecosistemas. Entonces, hay una sensación bucólica en tanto efectivamente ya hay tanta distancia respecto de la vinculación entre las especies que hoy en día me da la sensación que se percibe como algo muy lejano, algo muy de otra era. En ese sentido hay esta cosa bucólica que al menos se vuelve como muy atractiva también, ¿no es cierto? Como muy atractivo volver a reconectar con los entornos, con los ecosistemas, poder revincularse, entender el lenguaje de otras especies, ¿no es cierto? Pero por otro lado, desde el punto de vista de lo político, es como volver a la conversación inicial de la pregunta respecto del rol del arte contemporáneo o de los artistas o de las instituciones, es muy, al menos dentro de lo que está sucediendo, es muy difícil no preguntarse por aquello, como por cómo no generar una estrategia en tu producción artística o en tu rol de institución en donde se puedan cuestionar estas dimensiones, ¿no es cierto? Cuestionar estas situaciones, estos contextos. Yo quizá puedo añadir que es un poco, no de propósito, pero queremos llegar a lo político con esa exposición, que en los últimos tiempos creo que globalmente ha sucedido algo como una depolitización, no sé cómo se dice esto en español muy bien, pero algo así, ¿no? Y queremos repolitizar, no solo reconectar, que está muy vinculado eso de reconectar y repolitizar. ¿Por qué? Por Bruno Latour, la precondición para ser o actuar políticamente de nuevo es algo como una autodescripción. Tenemos que entender de nuevo qué somos, de qué dependemos,
qué nos hace, qué nos permite vivir. Y todo esto tiene que ver también con lo que mencionaba Claudia, eso de revisitar los territorios y las conexiones, las dependencias. Todo esto tiene que ver con el político, porque yo solo puedo ser político o política cuando sé que quiero defender qué son mis territorios, qué son mis dependencias, qué son mis conexiones, qué es lo que valoro o necesito valorar porque me hace existir. Y entonces eso es lo que propone también la exposición como asamblea de empezar de nuevo algo como una autorreflexión, autodescripción, para después formar alianzas con seres humanos y seres no humanos de forma política para, por ejemplo, lo que decía Claudia con su proyecto, las comunidades que defienden los derechos de los ríos, porque saben muy bien que dependen de sus ríos y nosotros hemos totalmente perdido esas conexiones y claro, es también bastante central de definir qué somos nosotros. Yo siempre digo, bueno, yo principalmente de una perspectiva así occidental, formada de un modo de la modernidad. Hay muchas comunidades todavía, lo que también Alessandra mencionaba antes, que muy bien saben de lo que dependen, que son en la mayoría de las veces comunidades indígenas en la Amazonia, que también tenemos en la exposición o en Chile. Yo pienso también que cuando uno se mete en estos asuntos, también pasa que se puede volver a entender la misma política, la misma manera de cómo comprendemos el ser político o política. Porque finalmente cuando uno mira hacia lo no humano, también hay ciertas, no sé si decir manifestaciones políticas, porque no está dentro, no se podría hablar de política ahí quizás. De hecho, me acuerdo que Lynn Margulis no le gustaba cómo poner conceptos humanos a las cuestiones no humanas, porque le cargas con una cuestión cultural que no les es propia. Pero sí pienso, por ejemplo, nosotros teníamos una compañera en el museo que fotografiaba las plantitas que crecen entre el cemento. Y finalmente eso, si uno lo lee desde lo humano, es una cuestión política y es una cuestión que es muy poco ruidosa, es una política no ruidosa, ¿no? La naturaleza finalmente se abre camino de maneras muy orgánicas, muy sistémicas, muy en relación con los otros, y puede ser al choque o no al choque, puede ser violento o no, pero finalmente yo creo que tenemos mucho que aprender también como seres humanos y seres humanas, de también reformular lo que es ser político y ser política. Creo que eso es súper importante también, en esta idea del revisitar y volver a observar, y etcétera. Uh-huh. Y que está al mismo nivel de la pregunta por los artistas, por las prácticas artísticas, exacto, por cuál es el rol. Claro, porque finalmente el artista y la artista tenemos y tienen la posibilidad de, no sé, hay una libertad ahí. Hay una libertad que no se obtiene en otros espacios y yo creo que ahí radica como el rol súper importante del arte en estos contextos. Finalmente son manifestaciones que quizás no se ven inmediatamente en las masas, no sale a todo el mundo tan efectivamente como podrían ser por los medios masivos de comunicación, pero finalmente se gestan ahí, hay gérmenes ahí que finalmente se amplifican de alguna u otra manera. Eso ha pasado en toda la historia, ¿no? Y creo que esta revisión de las zonas críticas por el contexto artístico, pues justamente el lugar para revisar esas zonas críticas sin ningún otro interés de por medio, ¿no? Uno se puede liberar de cualquier otro interés. Entonces creo que ahí radica la cuestión clave de esa zona crítica leída desde la práctica artística. Quería pasar una pregunta totalmente distinta, que tiene que ver un poco con voy a decirlo en chileno, en la cocinería, ¿no? De trabajar en esta exposición Zonas Críticas junto a Bruno Latour y Peter Weibel, que son dos personas que han revisado justamente el estatus humano, ya sea desde una cuestión más filosófica, teórica, o bien desde la propia práctica artística y asuntos también más políticos, ¿no? ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo es para ti, como una curadora joven, trabajar con ellos? Eso, contarnos un poco más el detrás de las cortinas.
de todo esto? Bueno, es lo que ya comenté un poco al principio, como era un proyecto muy colectivo, también está llevada por un espíritu muy, muy abierto y muy colaborativo, ¿no? No tenía nada así dogmático. Yo creo que eso es algo que es excepcional en Bruno Latour. Es un mente brillante, pero es súper abierto y interesado y entusiasmado por todo. Y entonces es un poco, puedes observarlo al pensar. No tiene su teoría así fija ya para, bueno, todo el tiempo, sino va procesando, ¿no? Evolucionando. Y entonces para mí era una experiencia maravillosa porque es un diálogo, es algo muy así colectivo, de mucho valor, un trabajo mutuamente inspirador. Entonces esto fue ya un poco el espíritu, por lo menos, de este proyecto. Pero claro, ese tipo de exposición tiene ya una historia bastante larga porque hace 20 años Peter Weibel y Bruno Latour empezaron con ese tipo de thought exhibition o en español sería, no sé, exposición de pensamiento, que es una combinación entre un experimento de pensamiento y una exposición y que explora en un espacio así concentrado un modelo de una situación ficticia, ¿no? Que en nuestro caso era, ¿qué significa vivir en la zona crítica? Eso era muy concentradamente, pero eso era la clave o el punto clave de la exposición. Muy bien, creo que estamos llegando al término de esta conversación, pero quisiera, antes de cerrar, Bettina y Claudia, que de alguna manera nos comentaran cómo es que esta exposición, en este momento crítico que ha sido la pandemia, también ha modificado las propias praxis de lo expositivo. Cuando hablábamos de que Zonas Críticas era también una exposición expandida, un poco tomándonos de lo que tú estás diciendo y revisando la puesta en disposición de la exposición, bueno, también ocurre que con la cuarentena ZKM ha estado cerrado muchísimo tiempo, al igual que el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, y eso también seguramente las obligó a reformular algunas cosas, ¿no? Para cerrar un poco, más que una descripción de lo que se hizo o de los ajustes, más bien cómo esta necesidad de adaptación y de resiliencia también afecta a un plan expositivo que estaba concebido para funcionar de una manera, ¿no? Y que viene este encierro global, transversal, al mismo tiempo, sincrónico, etcétera. Bueno, para ponerlo muy en breve, para nosotros no ha cambiado tanto, pero abrió totalmente nuevas vías, ¿no? También nuevas vías creativas, porque realizamos la exposición física, pero complementariamente conceptualizamos una plataforma digital, que es una exposición digital. Entonces, realizamos algo complementario. Y lo bonito de esa experiencia para nosotros era que creó así una apertura, ¿no? Algo mucho más amplio y también a nivel de acceso, de participación. Así fue posible que todo el mundo, cada persona que tenga un acceso al Internet puede acceder a esas ideas y también a las obras y participar. También creó un modo mucho más participativo porque tenemos ese canal de Telegram que es súper activo, que se independizó. Entonces, para nosotros es lo mejor casi que podría pasar con respecto a eso, que ahora Critical Zones o zonas críticas están accesibles para todos y eso es perfecto, es algo que nos emociona mucho porque vemos que tiene una repercusión, una resonancia global de esas ideas tan importantes para nuestros días y también que se llevan adelante, ¿no? Se independizan y tienen efectos en cada localidad y eso, para quizá finalizar, era para nosotros una experiencia maravillosa. Uh-huh.
Bueno, estoy como súper de acuerdo que la pandemia abrió otras como maneras de continuar o de repensar la idea del exhibir. Bueno, en mi caso, la obra se fue a ZKM, viajó, tomó vida propia, la leyeron, la reinterpretaron con mucha asistencia y sigue allá, digamos, funcionando. Y por otro lado, también el periodo pandémico, he visto muchas cosas como en otros artistas y colegas que ha sido súper activo, con una visibilización virtual muy grande, pero en otros casos también he visto procesos de invernación bien profundos. Hay algo que se puede potencialmente estar cultivando desde la reflexión, desde la misma experiencia, del cuestionamiento, del analizar, del vivir este momento, y creo que me sitúo más en ese grupo de personas que por ahora estamos sintiendo, ¿no? Observando sensiblemente. Exactamente. Bueno, no me quiero despedir del programa sin antes agradecer la telepresencia de Bettina, de Claudia. Fue un muy buen relato, ¿no? Creo que nos fuimos como yendo ahí a las profundidades de las zonas críticas, y que sin duda va a ser un tema, yo creo que va a estar dando vuelta, quizás con otros nombres, quizás con el mismo nombre, pero va a estar ahí presente por unos cuantos años más, porque nada, no queda otra, yo creo, finalmente. Ahí hay que estar. Un abrazo y nada, nos veremos en alguna próxima vez. Acá, en Alemania, en donde sea. Muchas gracias, Mónica, Gracias. Alessandra, Bettina, Clau. Gracias a todos. Gracias a ustedes y bueno, nos seguimos escuchando en Irrupciones en el MAC. Chao, chao. Irrupciones es producido por la Unidad Media MAC Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.